El título del mensaje de esta noche es Cuida lo que tienes. Vos sabés bien lo que tenés. En el primer culto alguien me dijo, yo perdí mi familia. En el segundo culto alguien me dijo, yo perdí una casa. Bueno, hay gente que ha perdido su vida. Otros han perdido el gozo, la felicidad, la paz. ¿Cuántas cosas hay que se pierden? Sin embargo, la palabra nos advierte y nos ilustra para que no estemos perdiendo más nada, sino multiplicándolo todo. Amén. Y el título, Cuida lo que tienes, tiene que ver con Jeremías capítulo 12. Ahí vamos a leer todo el capítulo, es corto, así que te invito a leer la Biblia junto conmigo. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Presta atención porque vamos a ir echando reflexiones en algunos de los versículos. Y dice así, en el versículo 1, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. ¿Puede el hombre al caso al altercar con Dios? De hecho va a perder de entrada, ¿no es cierto? Porque Dios gana siempre, es soberano. Pero es bueno que nosotros tengamos esa confianza de lidiar con Dios, de hablar con Dios, de altercar con Dios, porque esa es la confianza de un padre a un hijo. Luego dice, sin embargo alegaré mi causa ante ti. Y aquí viene la pregunta que se hacen muchas personas y es una pregunta existencial que turba a muchos. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de su corazón. Eso es hipocresía. Hay una distancia entre lo que se dice y entre lo que se hace. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Hasta aquí no había venido la gracia de Jesucristo, que era amor y aún perdón al enemigo. Era como que el profeta decía, Señor, fulmínalo. Bueno, ¿cuántos harán lo mismo, no? Deseando que Dios intervenga para poner justicia y barrer con todo lo que creen que es inmundo, maligno? Versículo 3, versículo 4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Esto es, no hay frutos. Y acá viene la respuesta. Por la maldad de los que en ella moran. Faltaron los ganados y las aves porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Aquí está la respuesta a esa pregunta. Versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba en manos de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ellas aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Cuando uno menosprecia algo, aparecen las aves de rapiña que la quieren, la ambicionan y por supuesto acechan y quieren tomar inmediatamente partido para adueñarse. Mi heredad fue para mí, fíjate, como león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Hay quienes aborrecen lo que tienen, no lo quieren, no le gustan. Es mi heredad para... Bueno, eso es el versículo. Luego sigue diciendo el versículo 10. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Versículo 12. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigos y segaron espinos, tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzaron de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel.
He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Este es un pasaje profético, pero también de advertencia. Y principalmente para que cuidemos todo lo que tenemos, porque la Biblia dice que tenemos que aún no solamente mantenerlo, sino multiplicarlo. Sin embargo, hay personas que pierden lo que tienen y es porque no lo han cuidado, y vamos a ver otras razones aquí. Hay 3 motivos para enfocarnos, para pensar en las cosas que tenemos. Rápidamente podemos pensar que jurídicamente, cuando es algo aprobado por los hombres y también por Dios, esto es lo que podría decirse: yo tengo algo legítimo, legal, porque si viene la policía y descubre que no es mío, bueno, no tengo ese problema, esto me pertenece, es mío, yo lo pagué, lo tengo, lo heredé, me pertenece legalmente, y las leyes están dadas para el bien común. Pero también hay otra posibilidad, socialmente, cuando es aprobado por los hombres, pero no por Dios. Hay cosas que no nos convienen tener, porque no nos identifican o nos hacen confundir con respecto a la identidad. Decisiones que tomamos por conveniencia propia. Dice la Biblia, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Ahí entra el discernimiento para saber si lo que tenemos nos va a bendecir o nos va a maldecir, nos va a edificar o nos va a destruir. Ahí entra en juego el discernimiento. Pero espiritualmente puede darse de las dos maneras. Cuando algo es aprobado por Dios, pero no por los hombres. Cuando obedecemos a Dios antes que a los hombres. Esto es el ideal. Cuando yo tengo algo, por ejemplo una Biblia, que no es aprobada por muchos, diciendo para qué la tenés o para qué la lees, sin embargo yo sé que me edifica, me bendice y sé lo que he decidido tener. Y por supuesto es propiedad que me pertenece. Pero hay personas que tienen cosas que les contaminan. Por ejemplo, una vez una persona nos hizo saber que había ido a brujos y a hechiceros, a umbandistas y a macumberos y a todo tipo de personas, y de cada uno de esos lugares se vino con algo: un fetiche, una cinta roja, un cuchillo, una ristra de ajo con unas cintas, bueno, seda, ropa, trajeron todo eso, y eso lo contaminaba. Eso era como un imán que atraía a entidades inmundas y malignas. Otra persona tenía algo que había sido robado y cayó la policía y lo descubrió. Bueno, vos sabrás bien qué es lo que tenés, porque si vos tenés algo ilegal, indudablemente eso va a traer a entidades inmundas y malignas y va a afectar tu vida con maldición. Cada uno tiene que saber qué es lo que está bajo su jurisdicción, bajo su dominio, porque de eso se hace responsable. Y hay personas que no se dan cuenta de esto y tienen cualquier cosa, reciben cualquier cosa y todo les viene bien. Sin embargo, hay cosas que te atan con el reino de las tinieblas, y eso lo tenés que saber muy bien. ¿Cuándo cuidamos lo que tenemos? Primero, cuando tenemos las respuestas correctas. Si vos te fijaste bien en el pasaje que hemos leído, el profeta tenía un montón de cuestionamientos, interrogantes, y hay personas que viven preguntando todo. De hecho, la persona que va creciendo es una necesidad preguntar para conocer, para saber. Pero llega un momento en la vida en que vos tenés que tener las respuestas directamente de la palabra de Dios, y tenés que saber qué respuestas tenés para cada circunstancia que te toca vivir, porque la palabra de Dios nos va formando para que seamos maduros y para que seamos personas que realmente honramos a Dios con nuestra vida. Amén. Amén. Pero hay personas que aún pasando mucho tiempo en la vida de la iglesia siguen preguntándose cosas que son básicas. Por ejemplo, las preguntas son fundamentales para aprender, pero las respuestas son necesarias para que nuestra vida esté asegurada. Una persona que tiene respuestas seguras, concretas y buenas es una persona que no tiene necesidad de interrogarse ni de preguntarse, porque ya lo sabe. Una vez fue un profesor a una escuela cristiana como la nuestra y tomó a un alumno que sabía que era aventajado de 6º grado y le hizo varias preguntas bíblicas.
y por supuesto se esperaba que la supiera. Pero este alumno sabía que una buena respuesta puede ser otra pregunta. Por ejemplo, ¿quién sos vos? ¿Quién lo quiere saber? Es otra pregunta, pero también al mismo tiempo es una respuesta. Cuando Jesús, la gente venía y le decía, maestro, ¿quién eres? Él que les decía, ¿quiénes dicen que soy yo? Este alumno sabía que una respuesta puede ser una buena pregunta también. Y vino este profesor y le dijo, a ver, Sergio, quiero saber algo de la Biblia. Este alumno le dijo, ¿del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Pues dijo el profesor, del Antiguo Testamento. Muy bien, ¿de qué parte? ¿Del principio, del medio o del final? Del principio. ¿De qué libro? ¿De Génesis, Levítico o Deuteronomio? Dijo, no, este sabe, así que vamos a ir con Jaimito. Jaimito, decime algo del Padre Nuestro. ¿De quién? ¿Del suyo o del mío? Bueno, hay personas que no tienen respuestas y se están preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? ¿Y por qué me pasó aquello? ¿Y por qué tengo que sufrir tanto? ¿Y por qué? Y esa pregunta los atormenta. Fíjate las preguntas que se hacía el profeta y qué respuestas entendemos que la Biblia da. Primera pregunta, ¿por qué prosperan los malignos? Vino alguien a decirme, pastor, no puede ser, yo vengo a la iglesia, no falto nunca, leo la Biblia, doy la ofrenda, me porto bien, no hago mal a nadie, y sin embargo me va todo mal. Pero ¿por qué el vecino que yo sé que trafica con droga y es corrupto y le va todo bien? Mire, tiene una 4x4. Hay preguntas que se hacen a algunos creyentes porque no conocen la Biblia, no conocen a Dios y tampoco saben cómo Dios actúa en cada circunstancia. Mirá lo que decía el profeta. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. En estos dos versículos tenemos las respuestas. ¿Cuáles son? Fíjate, deslealtad e hipocresía. Por supuesto, ese combo podría llamarse corrupción. Hay personas desleales, no son fieles, traicionan, mienten, engañan, no les importa tener ningún vínculo de fidelidad con nadie, están solamente casados con ellos mismos y quieren hacer solo lo que les antoja hacer. No les importa nadie, no tienen respeto a las autoridades, no se vinculan con ninguna autoridad, se cortan solos y por eso, por supuesto, pueden triunfar, pueden prosperar. Pero lo cierto es que detrás está el mismo Satanás. Porque esta es la pregunta. Hay gente maligna que prospera en gran manera y podrá tener todas las riquezas y el oro del mundo, pero la Biblia dice, ¿de qué le vale todo eso si con ello perdiere su alma? Y cuando parta de este mundo, ¿a dónde irá? Sino al infierno. Porque nosotros tenemos que ser personas respetuosas, principalmente de las autoridades, respetuosas de los vínculos con los cuales nos comprometimos y ser fieles, porque esa es la manera en que Dios nos enseña con respecto a la integridad. Sin embargo, la hipocresía tiene que ver con decir algo y hacer otra cosa. Fíjate lo que dice, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Yo no voy a preguntar si ustedes conocen a alguien así, pero lo cierto es que siempre terminamos conociendo a alguien así cuando somos desilusionados. ¿Por qué? Porque hay personas que hablan muy bien de Dios, pero viven tan mal. Eso abre una brecha que separa tanto lo que se dice como lo que se hace. Jesús era poderoso en hechos y en palabras. Por eso cada uno de nosotros tendrá que evaluar su propia vida y darse cuenta si de repente hay una hipocresía. ¿En qué consiste esta hipocresía? En que yo soy una cosa dentro de mis cuatro paredes donde está mi familia y soy otra cosa en la calle o en la iglesia. Por eso algunos terminan diciendo, tal persona es un ángel en la iglesia pero un demonio en la casa. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque en todo momento Dios nos está viendo. Dios está sabiendo quiénes somos y Él, por supuesto,
no deja pasar las cosas porque Él bendice lo secreto. Te vi en lo secreto, te prosperé en público. Por lo tanto, la pregunta del millón que les hago, y vale una respuesta, para Dios, ¿qué es más importante? ¿Nuestro acto público de estar aquí levantando las manos y orando como el mejor, aún predicando? ¿O en lo secreto, con nuestra familia, con la gente con la cual tenemos intimidad? Dios está mirando eso todo el tiempo. Por eso dice, te vi en lo secreto, te prosperé en público. Te vi en lo secreto, te prosperé en público. Tenemos que tener cuidado y no invertir ese orden. Por eso hay cosas que a veces nos afectan. Y no te olvides que el diablo también te puede enriquecer, el diablo también te puede prosperar, pero te termina llevando al infierno. Jesús dijo en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero más su corazón está lejos de mí. Aquí Jesús los describe. Hablan muy bien y hablan bien de Dios, simpatizan con Dios, pero en el corazón está lejos de Dios. No tienen ninguna intención de agradar a Dios, sino servirse a sí mismos y a sus propios placeres. Pero ¿qué les espera al final? Fíjate lo que el salmista dice, Salmo 37, del versículo 1 y el 9. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan a Jehová, ellos heredarán la tierra. Quiero contarles esto que ya lo hice hace muchos años, pero algunos no lo han escuchado. Había una mujer sufrida, atribulada, vivía golpeada, maltratada por su esposo violento, borracho, y que la estropeaba todo el tiempo. Y la gente que era testigo de ese maltrato, de esa violencia, le decía, denunciarlo, denunciarlo, tenés que impedirlo, tenés que oponerte, tenés que hacer algo. Y ella era una creyente fiel, una mujer de Dios, alguien que realmente amaba a Dios y tenía temor y temblor de agradarlo, quería hacer la voluntad de Dios. Le di una respuesta que a mí me impactó. Cuando vino alguien y le dijo, tenés que denunciarlo, tenés que hacer algo, ella dijo, mira, yo no hago nada porque el trato que yo le doy a él es el suficiente cielo que él va a tener, porque sin duda sin Cristo le espera el infierno. Por eso te digo que lo que disfrutan los malignos y los malvados y los perversos y los desleales y los mentirosos y todas las personas que viven oponiéndose a Dios es el suficiente cielo que van a tener, porque sin duda si no se arrepienten y se vuelven a Dios, la Biblia dice que les espera el infierno. Así que tengamos esto muy en cuenta, por favor, cuando estemos pensando en la prosperidad de los malignos. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Por qué no hay frutos? Es lo que se deduce del versículo 4. Mirá lo que dice el versículo 4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad, esta es la respuesta, por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Fíjate vos qué respuesta da el profeta y la misma palabra de Dios. La gente dice, ¿por qué hago todo y no me sale nada? Antes de empezar el primer culto, se acercó una persona a mí y me dijo, todo me sale mal, todo me sale mal. Bueno, la Biblia dice por la maldad, pero también dice por pensar que Dios no ve lo que hacemos. Dios nos está viendo todo el tiempo. Y lo lindo es estar en su presencia. ¿Amén? Amén. Lo repito, lo lindo es estar en su presencia en todo tiempo. Amén. Y no pensar que vamos a estar en su presencia cuando lleguemos a la iglesia. Estamos en su presencia, en la casa, en el trabajo, donde quiera que andemos, estamos siempre en su presencia. Dios nos ve. Por eso dice la Biblia, los ojos de Dios pasean sobre la tierra buscando a aquel que ande en el camino de la perfección. Este me servirá. Salmo 101, versículo 6. Por eso, ¿por qué no hay fruto? La respuesta es por la maldad y por pensar que Dios no nos ve. Dios nos está viendo siempre. Y es evidente que Él no va a desatar la bendición para que haya fruto, porque nosotros estamos viviendo como si Él no nos estuviera viendo. Y de hecho Él nos ve siempre en todo lugar.
La tercera pregunta, y ahora les pido que presten atención, porque yo no me quiero confundir ni tampoco te quiero confundir. Yo la tengo clara y espero poder tener claridad para compartir esto que para mí es un principio fundamental. Dice la palabra de Dios: si corriste con los de a pie, y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Acá hay una comparación entre caminar y andar a caballo. Si vos te cansaste caminando, ¿cómo vas a poder combatir con los que andan a caballo? Si vos te cansaste o perdiste con los que estaban de a pie, menos posibilidades tenés con los que andan a caballo, porque esos te van a avasallar. Pero también dice, si no tuviste paz en la tierra donde estabas seguro, ¿cómo pensás que vas a tener paz en la espesura del Jordán, en la selva, donde acechan los enemigos, los ladrones y los malvivientes que van a atacarte seguramente? Acá hay una comparación muy interesante. ¿Sabés qué nos está diciendo? Hay personas que se quejan de las injusticias, diciendo, ¿sabe con qué patrón me tocó estar? Mi patrón es corrupto, me tratan mal, me estropean, me insultan, me gritan. Hay una injusticia total donde yo estoy. Yo quiero decirte, iglesia, que todos estamos en un proceso progresivo con un propósito divino. Pero estamos en un proceso que va en progreso. Y ese propósito tiene que ver con alcanzar el premio que tiene Dios preparado para todos los que lo amamos. ¿Me siguieron? Por lo tanto, todos estamos en un proceso progresivo, y ese proceso progresivo es formativo. ¿Qué es ese proceso progresivo? Formativo. Es decir, que Dios a través de cada etapa nos está formando, nos está moldeando, nos está haciendo cada vez más parecidos a Cristo, porque el fin último de la vida cristiana es ser como Cristo. ¿Cuántos lo sabían? Por lo tanto, no te compares con nadie más, sino con Cristo. Nuestro ejemplo es Cristo, nuestro modelo es Cristo, y tenemos que verlo a Él, porque ponemos la vista en Cristo, el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, hay personas que cuando están en pruebas, en situaciones muy difíciles de sobrellevar, ya sea injustas, corruptas, malignas, lo primero que hacen es quejarse y decir, ¿para qué me toca vivir esto? Es una injusticia, no me merezco esto. Cuando en realidad estamos en un proceso progresivo y formativo para que se cumpla el propósito de Dios de hacernos parecidos a Cristo. En otras palabras, Dios nos está moldeando. Dios está formando nuestro carácter, está haciendo en nuestras vidas como el alfarero moldeando el barro. Amén. Y es muy importante que vos lo sepas. Por lo tanto, afirmación: no te quejes, no te quejes tanto. Hay personas que todo el tiempo se quejan, uy esto, uy lo otro, uy aquello. ¿Por qué no le das gracias a Dios y pensás que a través de esa prueba Dios te está formando más parecido a Cristo? Sin embargo, vos perdés el propósito, perdés la visión, porque te quejás, te amargás, te anulás y querés renunciar, borrarte, enseguida irte lejos, y Dios no puede cumplir su propósito en vos porque vos no lo entendés. Por eso hay personas que se quejan de las injusticias, y de hecho estamos en un mundo injusto, corrupto, maligno, degradado por el pecado que va cada vez más de mal en peor. Y esto no es que te tiro una pálida desde el frente, es lo que la Biblia nos enseña. Nuestra esperanza está en Cristo. Por eso dice la Biblia, si tu esperanza está en el aquí y en el ahora, sos la más digna o el más digno de conmiseración, es decir, de lástima. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser agradecidos. Señor, te agradezco, no entiendo la situación bien, pero te agradezco porque tienes propósitos, lo estás cumpliendo inexorablemente, y estás formando mi vida, estás moldeando mi vida, y estás trabajando conmigo. Pero ¿sabes lo lindo? Yo te dije que nuestra vida está en un proceso progresivo y formativo. Por lo tanto, tiene que haber un constante progreso, porque la Biblia nos da un estándar, y es
que nos va a llevar por la acción del Espíritu Santo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por lo tanto, si vos vas de fracaso en fracaso, no es de gloria en gloria. Si vas de fracaso en fracaso, no se está cumpliendo el propósito. Estás fracasando, no estás entendiendo la voluntad de Dios y mucho menos su palabra. Y hay personas que se quedan anuladas, estancadas en el mismo nivel, porque no están dándose cuenta que ese tiempo de prueba es un peldaño que nos va a proyectar a una nueva etapa, mucho mejor y mayor, porque lo hemos entendido. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios quiere usar tu vida, formar tu vida y proyectar tu vida para que siga creciendo y creciendo y creciendo, y no que vayas declinando cada vez peor. Por lo tanto, hoy tenés que estar mucho mejor que ayer y mucho peor que mañana. Esa es la esperanza viva. Evalúate vos mismo para darte cuenta por dónde andás. ¿Cuándo cuidamos? En la siguiente pregunta: ¿por qué no logro estar satisfecho? Mira lo que dice el profeta. Este es muy importante, este punto, no te pierdas, por favor. Dice el profeta en el versículo 7, en el versículo 8: he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Hay personas que no valoran lo que tienen, no cuidan lo que tienen y lo terminan perdiendo. Por eso se dice que el mejor remedio para la ingratitud, escuchá por favor para que no digas que después no te lo dijeron, el mejor remedio para la ingratitud es la pérdida. ¿Pero por qué tenemos que perder? Nosotros tenemos que cuidar lo que tenemos, mantener lo que tenemos y multiplicar lo que tenemos, no perderlo. Hay personas que han perdido hijos, han perdido familia, han perdido esposas, esposos, han perdido casas, han perdido empleos. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta de las cosas, no las valoraron. Es como aquel que menosprecia el puesto de trabajo diciendo: yo quiero ser gerente, quiero esto, lo otro, aquello. Está con la mente en el otro lugar, pero desprecia lo que tiene. Esa persona no está dándose cuenta de este principio. Nosotros tenemos que valorar lo que tenemos, darle gracias a Dios por lo que tenemos, y ahí se cumple el principio bíblico que dice: me fuisteis fiel en lo poco, pues te pondré en lo mucho. Pero hay personas que solamente piensan en lo mucho y menosprecian lo poco. Vos tenés que ser alguien que valore lo que tenés. Gracias te doy, Señor, por mis hijos, por mi esposa, por el empleo, gracias. Y yo sé que vienen cosas mayores, porque esa es la esperanza que nos proyecta cosas mejores y mayores, porque así es Dios para con nosotros. Amén. Amén. Les pregunté amén, les pedí el amén porque los veo con una cara como diciendo, pero los veo atentos, gloria a Dios. Cuida lo que tienes, valora lo que tienes, no te quejes y ten satisfacción en todas las cosas, porque Dios quiere que seamos contentados con toda nuestra vida. Pablo decía: sé vivir en la abundancia como sé vivir en la pobreza. De todo y por todo estoy enseñado. Y yo te quiero decir que tenés que aprender a confiar y a creer que Dios es tu supremo bien. ¿Qué dije? Y te quiero decir esto como una afirmación para que la grabes. Si tenés a Dios, no te hace falta más nada. Algunos me dijeron amén, pero necesito explicarlo. Si tenés a Dios, no te hace falta más nada. Porque Dios es todo en todos. Pero hay personas que creen que necesitan otra cosa. Hay personas que creen que les falta algo. Y la Biblia dice que estamos completos en Dios. Si vos tenés a Dios, Dios te va a añadir plenitud, bendición, abundancia. ¿Por qué? Porque lo tenés a Él como el supremo bien. Y no te va a hacer faltar ninguno de sus beneficios. Esto es algo profundísimo. Yo te lo estoy diciendo rápidamente, pero vos tenés que captar esto espiritualmente y decir: Señor, yo quiero entender lo que el pastor está diciendo, que si te tengo a ti, no necesito más nada.
porque Él te va a suplir todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero si no lo tenés a Él, vas a sentir que tenés falta de todo y obviamente vas a sufrir insatisfacción, ansiedad, angustia y vas a estar con un constante reclamo. Cuando cuidamos lo que tenemos, el segundo punto, cuando tenemos discernimiento. Recomendé el libro y algunos me preguntaron ¿qué libro recomendó el domingo pasado? Bueno, es el libro Desarrolla tu sexto sentido. Por favor te pido que lo adquieras para poder aprender discernimiento. Y allí dice en el versículo 6 del profeta Jeremías, capítulo 12, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, mira, eran parientes, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. No sé si te das cuenta que aún los enemigos o lo que va a hacernos sufrir o lo que puede traer peligro para nuestra vida están cerca nuestro. Pueden estar al lado nuestro, pueden estar bajo nuestro mismo techo. Esto no es para que empeces a mirar con desconfianza, sino para que tengas discernimiento. Porque algunas personas que te amen pueden recomendarte cosas que no te convengan, no te edifiquen, no te bendigan. Cuando yo tomé la decisión de venir a Buenos Aires, vinieron mis 4 hermanos mayores a hablarme y me dijeron, me pusieron contra la pared, mirá, te queremos decir esto porque sos un loco, ¿cómo vas a ir al seminario? ¿Cómo vas a ir a estudiar la Biblia? Vos tenés que estar aquí trabajando, manteniendo a los padres, estar con... Yo era el único que había quedado de la familia estando con mi papá y mi mamá. Mi hermano mellizo ya se había venido a Buenos Aires, estaba trabajando en un expreso en Buenos Aires y yo había quedado con mis padres. Sin embargo, corté el cordón umbilical. Y ya tenía 30 años, ¿qué quieren? Bueno, les dejo para que lo piensen. Por ahí escuché que algunos no lo han cortado, sino que lo han alargado. Bueno, nosotros tenemos que tener claro las decisiones que tomamos y saber si agradan a Dios o no. Y en eso a veces pagamos precios, que es enfrentarnos a los miembros de nuestra propia familia diciéndole, mira, yo te quiero decir que me conviene venir a la iglesia. Tengo que ir a la iglesia. Me conviene leer la Biblia. Tengo que leer la Biblia. Porque habrá algunos de tu propia familia que te digan que estás loco y que no puedes seguir así. Sin embargo, ahí vos le decís, mirá, yo sé lo que estoy haciendo. Antes vivía en la miseria y ahora estoy feliz. Antes vivía mal, pero ahora me siento pleno. ¿Es así o soy el único? Porque eso es lo que hace Dios. Y esa es la convicción que hace que ellos comiencen a creer y terminen aceptando a Cristo como vos. Pero vos tenés que tener discernimiento para darte cuenta qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Por eso el discernimiento tiene que ver con distinguir lo bueno de lo malo, lo sacro de lo profano y poder elegir lo que realmente te bendiga y te edifique y no te perjudique y te maldiga. ¿Cuándo cuidamos lo que tenemos? Cuando reflexionamos. Dice el versículo 11, fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada, fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Cada vez que vos tomes decisiones sin pensar, vas a terminar llorando o vas a terminar sufriendo algún mal. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, lo tengo que pensar más. Y hay otras personas que tomaron decisiones, se metieron en negocios, se comprometieron para casarse y ni siquiera pidieron consejos, ni siquiera pensaron, no pensaron nada. Y Dios nos ha dado la capacidad de pensar para tomar decisiones correctas y no equivocarnos. Por eso todas las cosas tienen que ser bien pensadas y oradas delante de Dios. Yo felicito a aquellos que no responden inmediatamente comprometiéndose, sin embargo dicen, ¿me dejas tiempo para pensar? En nuestro caso no solamente es para pensar, sino también para orar y además para pedir consejos, para preguntarle a los líderes, ¿te parece bien lo que voy a hacer? ¿Me aconsejás? ¿Me avalás? Porque vos no podés hacer las cosas si no tenés aval, si no tenés consejos, si no tenés una aprobación. Mira, el otro día estábamos viendo una película con Katy y Katy me dice exactamente como actuó mi papá. Yo estaba en el seminario y por supuesto aparecí en la casa, Katy la única hija y mis suegros Thanos, bien Thanos. ¿Qué pensabas?
Resulta ser de que cuando me autorizan a ir, con el tiempo, Katy me dice, yo pude empezar a salir con vos porque mis padres me autorizaron. Katy ya tenía 20 años. No la robé de la cuna como algunos dicen. No, tenía 20 años. Y dice, si mis padres, mirá lo que dijo, ¿no? Si mis padres no me hubieran autorizado, yo nunca hubiese salido con vos, aunque estaba perdidamente enamorada de vos. Porque ella se flechó a primera vista. Resulta ser que yo no sabía eso. Y estábamos viendo la película y la película decía, ¿saben cuál película? Reto de Valientes. Es una película hecha por una iglesia bautista. Se las recomiendo para que la vean porque a mí me estruja el corazón. Y hay un caso de un matrimonio donde están aconsejando a su hija y los padres están de acuerdo diciéndole, tenés prudencia, tenés cuidado, no te metas con ese. Bueno, una cosa así. Y la chica le obedeció. En el caso mío, Katy le obedeció. Me dice, si mis padres no me hubieran autorizado, yo nunca hubiese salido con vos. Y di gloria a Dios porque nos entendimos con un mismo principio. Pero ¿saben una cosa? Muchos padres ignoran totalmente la decisión de sus hijos y es lamentable. Los hijos se cortan solos, se meten de novio todo el tiempo, cambian de novio, andan con una, con otra. Es terrible, pero los padres se enteran al último. Se enteran antes que los pastores. Pues son los pastores los que se enteran al último. Los pastores ni siquiera no toman en cuenta nada. Hermano querido, vos tenés que pedir consejos. Ningún pastor te va a decir no te conviene, no te metas con ese, con esa, porque eso es algo que te compete a vos, pero por lo menos te van a dar lineamientos como para que tengas una idea de qué tenés que elegir. Cuando Katy fue a pedirle consejos al pastor Hugo Márquez de Neuquén, un precioso siervo de Dios, él me conocía del seminario y él le dijo, te conviene. No, le dijo, mira vos orá, pero también al tiempo tenés prudencia, no te metas de lleno, yo lo conozco bien, pedirle confirmación al Señor, analizar ciertos elementos para que coincidan con tus principios. Un consejo preciosísimo le dio. Y Katy le hizo caso. Doy gloria a Dios por eso, porque hoy garantiza la bendición que tenemos como matrimonio. Amén. Porque te vivo diciendo que doy gloria a Dios por mi esposo, doy gloria a Dios por mi familia, doy gloria a Dios por todo, por todo, por todo. Y ya llevamos casi 30 años, no quiero decirles esto porque van a decir, uy, tan grande el pastor, parece más joven. Pero lo cierto es que Dios nos ha bendecido en gran manera. Pero no hicimos las cosas impulsivamente, no hicimos las cosas porque simplemente nos gustaron o porque creíamos que nos convenía. Pusimos en oración todo y cada una de las cosas que hacemos están puestas en oración para que se confirme la bendición de Dios con nosotros. Cuando cuidamos lo que tenemos, el siguiente punto, cuando tenemos esperanza. Dice el versículo 15, y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Nosotros tenemos que seguir teniendo esperanza. La esperanza aún ni siquiera se muere con nuestra muerte. La esperanza del creyente trasciende los límites de la muerte, porque hay eternidad. Sin embargo, esto que decimos a veces parece que se entiende intelectualmente, pero que no se vive. ¿Por qué? Porque hay personas desesperanzadas, negativas, fatalistas. Es como que no les entra la posibilidad de que Dios haga milagros y revierta toda situación. Cuando Dios interviene hay milagros y los tenés que creer. Vos tenés que dar por sentado que Dios tiene algo mejor y mayor para tu vida, no algo peor. Por eso le dicen a Isaías, decirle al justo que le irá bien. Es una expresión bíblica. Te va a ir bien si sos justo. Dios va a estar ayudándote, asistiéndote, por más que tengas que contender con situaciones que son propias de todos los que vivimos en este mundo sujeto a corrupción.
pero Dios está con nosotros siempre para darnos la victoria. Sin embargo, hay personas que pecan por incredulidad, aún a pesar de escuchar mensaje tras mensaje de que Dios está con nosotros todo el tiempo hasta el fin, se sienten solos. A pesar de que escuchan mensajes de que Dios nos va a llevar de gloria en gloria, se sienten que mañana les va a ir peor y que van a salir y que van a ser derrotados. Eso es fatalismo, es desesperanza, es incredulidad y eso es pecado. Y uno tiene que arrepentirse de esa actitud tan negativa. Cuando cuidamos lo que tenemos, cuando tenemos esperanza y creemos que Dios va a bendecirnos, y de hecho ya lo ha hecho y mucho más lo hará. Por último, cuando cuidamos lo que tenemos, cuando tenemos relación con Dios. Versículo 16 dice: y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Por último, si vos te mantenés en relación con Dios, el enemigo estará lejos de tu vida. Pero esa relación tiene que ver con orar a Dios, invocar a Dios, y de esa manera vos te comunicás con Dios, pero también a través de la lectura de su palabra, diariamente. Y la pregunta, que sería bueno tener una respuesta pública, pero de hecho no la vamos a pedir: ¿estás leyendo la Biblia todos los días? Amén. Porque a través de la lectura de la Biblia Dios te habla. Amén. A través de la oración vos le hablas a Dios, pero a través de la lectura de la Biblia Dios te habla a vos. Si vos no orás y te la pasás leyendo la Biblia, es como que no le hablas a Dios, le has cortado el rostro. Por eso tenemos que tener una doble vida, una doble vía, además de la comunión con la iglesia, que es gloriosa. Un muchacho, espero que esté en la muchedumbre aquí, no lo veo, pero oraría para que esté, que me preguntó: ¿y usted cómo sale de cada reunión? Yo le dije: flotando. Salgo pero lleno de gloria, lleno de bendición, no solamente por haberlos visto, sino por haberme deleitado en la misma presencia de Dios. Y la pregunta que te hago es: ¿cómo salís vos de cada reunión? ¿Cómo entraste? ¿O salís renovado y fortalecido por el poder del Espíritu Santo? Amén.